cerca de usted. Hoy nos encontramos en la Plaza de Bolívar, uno de los lugares más emblemáticos e importantes del pueblo colombiano. Es aquí donde vamos a conocer nuestra opinión. Escogimos esta locación porque queremos hablar de un tema que tanto a nivel nacional como internacional ha dado un revuelto gigante en toda la sociedad, y es la legalización del aborto. Bienvenidos. En el programa de hoy profundizaremos en las cifras que rodean el aborto. También hablaremos de la lucha de la mujer por hacer valer ese derecho que desde 1990 hace parte de algunos países del mundo. Hablaremos de la ley colombiana y las condiciones que, según la despenalización, permite el aborto. Además, en el país existen grupos en contra y a favor de esta práctica. Conozca sus ideales y razones en el programa. Aquí comienza Realidades, más cerca de usted. El aborto. A pesar que la despenalización del aborto ya se contempla dentro de la Constitución colombiana, los enfrentamientos sociales y morales siguen siendo fuertes y constantes respecto de la sentencia C-355. Y aunque es difícil evaluar todos y cada uno de los casos de embarazo en los que el aborto se toma como opción, las campañas siguen siendo constantes para promover el derecho a igualdad de género y el derecho principal, que es el derecho a la vida. En un estudio hecho por la Organización Mundial, se practican cerca de 22 millones de abortos alrededor del planeta, los cuales ocasionan 47.000 muertes y 5.000 discapacidades en las mujeres que se los practican. Si reducimos esta cifra a tierra colombiana, estamos hablando de un caso de 400.400 abortos anuales, de los cuales solo el 0,08% son en términos legales. En este orden de ideas, si ya se está aplicando la sentencia C-355, ¿por qué seguimos viendo casos de aborto ilegal en Colombia? En un estudio hecho en el 2011 por el Instituto Guttmacher, que promueve la salud reproductiva, se probó que el 44% de embarazos no son deseados, y a pesar de que no ponen en riesgo la vida del feto o de la mujer, esta cifra se convierte en la cifra de abortos ilegales inducidos en el país. En la encuesta distrital de demografía y salud en el 2011, la proporción de mujeres que no desean quedar embarazadas, pero tampoco usan métodos anticonceptivos para prevenirlo, es del 4,6% en la ciudad. Aunque es por debajo de la media nacional, que es del 7%, la cifra sigue siendo alarmante, ya que constituye un 52% de embarazos no deseados, los cuales son la principal causa de aborto ilegal inducido en el país. Por otro lado, el Plan de Igualdad de Oportunidades y la Equidad de Género, que se encarga de promover la medida de la sentencia C-355, el reto más grande es llegar a toda la población de mujeres que se encuentra pensando precisamente en tener abortos ilegales inducidos, ya que estas mujeres se encuentran en un estrato socioeconómico más bajo y el acceso a la educación es más difícil. Por lo tanto, el acceso a la educación sexual es más difícil y por lo tanto no tienen conocimiento respecto a los métodos anticonceptivos y las campañas que están realizando. De acuerdo al estudio, de todas las mujeres que se practicaron abortos, el 15% no fue por ninguna de las causales de las que la sentencia C-355 hace legal en el país. El 10 de mayo del año 2006, la historia colombiana tomó un giro de 180 grados porque se despenaliza el aborto. La sentencia C-355 del 2006 se basa en cuestionar cada comportamiento en la interrupción del embarazo como punible si atenta contra la vida, la dignidad, la salud mental, la protección o viola algún derecho de la madre o la mujer en este caso. Desde que sucedió esta ley, las mujeres acá en Colombia ya podían abortar legalmente, pero tenían que estar bajo 3 condiciones que próximamente se las explicaremos. Aún así, tomó 6 años después para que tuviera una nueva modificación, y es que el 17 de diciembre del año 2012, las mujeres en Colombia podían abortar si se ponía en riesgo también su salud mental, más las otras 3 condiciones. Teniendo en cuenta estas 4 condiciones, hoy en día las mujeres pueden abortar en Colombia. Si ellas no cumplen ninguna de esas condiciones, tienen que pagar una pena de cárcel que va entre 1 a 3 años. La pagan tanto la mujer que realice el aborto como el profesional de la salud que lo practique. La Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho inminente ligado al derecho de la vida, a la salud, la integridad y la autodeterminación y dignidad de las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en los siguientes casos. El primer caso consta de la integridad física y mental de la mujer, es decir, si esta mujer tiene problemas en el embarazo puede optar por el aborto. Se dice que la Organización Mundial de la Salud abarca o protege físico, mental y psicológicamente a la mujer en estos casos.
Cuando se requiere por esta opción, es necesario un certificado médico por una entidad competente. El segundo caso es cuando afecta la integridad del bebé, es decir, cuando el bebé presenta problemas de salud, en caso de salir a luz y no pueda tener una vida plena, es necesario un aborto inmediato. Obviamente para esto se necesita un certificado médico y unos exámenes competentes debido al caso. El tercer caso tiene que ver con la violación de la mujer, es decir, si esta mujer a través de este acceso carnal violento queda embarazada, puede optar por el aborto. Es una decisión personal que obviamente necesita los diferentes documentos penales para cumplir con esta ley. Dentro de la coyuntura social y política que existe alrededor de la ley de despenalización del aborto, existen varios grupos en contra y a favor. Se podría pensar que la Iglesia sería uno de los miembros de la oposición, pero según el portal iglesia.org, ellos tienen en cuenta varios aspectos. El primero es que en la Biblia no dice nada al respecto. El segundo es que la Iglesia Católica no está segura si el feto es una persona. Tercero, tampoco se puede limitar el derecho de la mujer a decidir. Y por último, se debe tener en cuenta el uso de anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. Dentro de la oposición existe el grupo Colombia Auténtica. Este grupo afirma que la ley que se aprobó en la Corte Constitucional es infame y no representa el poderío que tiene la vida. Además, dice que la sociedad colombiana no está en capacidad de conocer el sentido de proporción que está haciendo para que las muertes de los compatriotas se aumente con el aborto. Ellos dicen que los católicos deben hacer todo lo posible para que esta ley no se cumpla en la Corte Constitucional porque es una limitante por el derecho de la vida. Por otro lado, existe el movimiento que está a favor. Uno de estos grupos se llama Derecho al Aborto. Este grupo manifiesta que las mujeres deben conocer sus derechos tanto reproductivos como sexuales. También se debe tener en cuenta que el Estado debe garantizar que los procedimientos de aborto se garanticen de manera eficaz y que estos no representen ningún daño para la vida de la mamá. Este grupo promueve debates públicos y políticos para que las mujeres se apropien de esta ley de despenalización y conozcan, según su país, que son de América Latina o el Caribe, los derechos que tienen para abortar. Aunque esta ley se dio ya hace 9 años acá en Colombia, aún se siguen practicando abortos a diario. Lo peor del caso es que son abortos ilegales que llevan a la muerte a muchas de las mujeres, principalmente adolescentes. Varios grupos de feministas y de las ONG reclaman por los derechos de la mujer, pero también está la contraparte, que es la Iglesia Católica, que dice que si un Dios todopoderoso nos dio la vida, porque un ser humano simple y común y corriente tiene el derecho de matarlo. Entonces aquí es donde está el dilema que Colombia y la sociedad y todos los colombianos afrontan, y es saber hasta qué punto una madre puede decidir sobre la vida de su hijo. Esto fue todo por hoy en Realidades más cerca de usted. Espero les haya gustado. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos en una próxima emisión.